Vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de hoy. Tenemos a la maestra Edna Vázquez, de quien me voy a permitir dar una breve síntesis curricular. La maestra Edna Valeria Vázquez Aviña es licenciada en Criminología por el Instituto Universitario del Centro de México, perito en documentos cuestionados por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en Derecho, es titular del despacho Consultoría Pericial Vázquez, se ha desempeñado en funciones de elaboraciones de dictámenes periciales en las materias de grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía, servicios en materia de criminología, entre muchos otros más. Muchísimas gracias, maestra, por encontrarse el día de hoy con nosotros. Se queda con ustedes la maestra Edna Valeria. Adelante, maestra. Gracias, maestra. Buen día. Gracias por la presentación. Gracias a la facultad por la invitación. Bueno, como el tema lo indica, vamos a hablar del análisis criminológico de la escritura. Vamos a compartir en este momento, les voy a compartir unas diapositivas. Denme un minuto. Déjenme permitan que me habiliten el compartir las pantallas. Denme un minuto, por favor. Adelante, maestra, ya puede compartir. Muchas gracias, maestra. En este momento vemos las diapositivas. ¿Alguien que me pueda confirmar, por favor? Solamente se ve la pantalla de los archivos de este maestro. A ver, creo que ya se ve. O no, a ver, déjenme ver. Dejar de compartir. Voy a compartir nuevamente. Compartir. Aquí está. Ahora sí, ya creo que ya se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, maestra, ya podemos visualizar la presentación. Gracias, maestra. Bueno, buen día. Vamos a platicar ahora un tema importante respecto al análisis criminológico de la escritura. Gracias vaya a la facultad por la invitación, gracias por la presentación, maestra. Y bueno, como bien lo comentó la maestra, yo soy la licenciada Edna Vázquez, soy licenciada en criminología. Así también cursé un diplomado en perito en documentos cuestionados en materia de grafoscopía, grafología, documentoscopía, dactiloscopía, y actualmente estoy por titularme como licenciada en Derecho. Cualquier duda, sugerencia, opinión, me lo pueden hacer favor de llegar. También de igual manera, si voy demasiado rápido, también me gustaría que me lo hicieran favor de comentar. Me gustaría hacer esto muy dinámico, que alguien pudiera compartir inclusive alguna experiencia propia, podemos sin problema, este es su espacio también de ustedes y podemos compartirlo, ¿de acuerdo? Vamos a dar inicio. ¿Qué tenemos como una introducción? Bueno, pues el punto de partida para desarrollar el presente tema, vamos a considerar a la criminología como una ciencia sintética, causal, explicativa, natural, cultural de las conductas antisociales. ¿En dónde se aplica la criminología? Bueno, se aplica la criminología en todo lo concerniente a la prevención y control social de la delincuencia del delito. ¿Cuál es la ventaja de esta ciencia? Bueno, la ventaja de esta ciencia estriba en que podemos presentar el análisis minucioso de los rasgos y que nos permite considerar lentas o las comprobaciones de observaciones estas sean precisas. Esto todo relacionado con la grafología. Esto va de la mano acompañado obviamente con la criminología, puesto que hay factores mentales y de carácter predisponente en la criminalidad. Estos factores son dos los que existen y son los factores endógenos y exógenos. Los factores endógenos son aquellos factores que nos van a orientar o nos van a dar pie a la cuestión genética.
mientras que los factores exógenos son todos aquellos que influyen en nuestro entorno, en nuestra sociedad, las personas con las que estamos relacionadas. Entonces, una vez que sepamos estas diferencias, podemos determinar que estos factores criminógenos son los elementos que, sumando a ellos, nos van a contribuir a un determinado resultado criminal. ¿De acuerdo? La grafología actualmente se utiliza para variados usos. Los principales son para poder hacer peritajes de criminología y peritación gráfica, así como podemos ser una parte orientativa en la cuestión de la medicina y de la psiquiatría. También podemos ser partícipes en la cuestión laboral, en la selección de personales, en la cuestión pedagógica también podemos ser partícipes, en grafoterapia, en la orientación profesional, y la investigación histórica, o inclusive principalmente en un profundo conocimiento del hombre, ¿no? ¿Qué nos indica la personalidad? Bueno, pues la personalidad es uno de los puntos muy importantes que influyen a la conducta del delincuente, y pues vaya, de esto dentro del tratamiento de estas personas que deben suprimir su causa psíquica con su reacción criminal. La grafología va relacionado siempre con la cuestión mental. Esto es decir, nuestro psique, nuestro subconsciente va a estar encaminado a que a través de la escritura vamos a ir a expresar o inclusive a transmitir a través de nuestro inconsciente, a través de la escritura, en ese momento y nuestro sentir, lo que tengamos en ese momento, si padecemos alguna enfermedad o inclusive si tenemos algún rasgo de criminalidad. Como ya mencioné, la grafología es una ciencia bien establecida que tiene un campo de estudio y de conocimiento bien definido, pues esto nos permite conocer en profundidad a la personalidad de un sujeto por medio de unos grafismos o de un estudio psicológico, y a través de estos grafismos que son normales o pudieran ser patológicos de una escritura manuscrita o pudiera ser escritura cursiva de esta persona analizada. Todo bien hasta aquí, no voy demasiado rápido. Si alguien pudiera indicarme, por favor. Creo que todo bien. A ver, vamos a ver en el chat. Déjeme abro el chat, denme un minuto. Todo bien, muchas gracias, perfecto. Vamos un poco rápido, muy bien, para ir entonces. Una disculpa, la verdad es que sí, ya soy de hablar demasiado rápido, una disculpa. Vámonos un poco más lento. Voy a mover un poquito el chat para poder estarlos viendo de esta parte. Perfecto. Entonces, ¿qué relación hay nuestro cerebro con la cuestión de escritura? Pues obviamente tiene mucha relación, puesto que nuestros movimientos van a ser voluntarios o inclusive involuntarios en el momento de nuestra escritura. Esto obviamente a través de nuestro sistema nervioso, que es lo que imparte en nuestro cerebro. ¿Cuál es la forma para evaluar o para una buena realización de un análisis de una persona? Antes de continuar, no sé si todos cuenten con alguna hoja ahí en su, les voy a dar unos 10 minutos, bueno, unos 5 minutos mejor. Vamos a hacer una actividad. Esto antes de continuar, para realizarnos un autoanálisis. Esto solamente ni siquiera lo vamos a mostrar, solamente es para que ustedes, conforme vamos a ir platicando el tema, lo vayamos entendiendo un poco mejor haciendo esta actividad. Me gustaría que pudiera o quisiera participar. Les daré 5 minutitos para que me pudieran conseguir una hoja totalmente en blanco, un bolígrafo, un lápiz, lo que tuvieran a la vista, lápiz o pluma, y me pudieran realizar un texto libre a su comprensión, lo que ustedes quieran escribir, y posteriormente una vez terminando ese escrito, me pudieran hacer su firma. Esto les digo, no me lo van a mostrar a mí, van a hacer un autoanálisis para ustedes, y esto con la mera intención de ir pudiendo explicar paso por paso lo que se estudia en los documentos en cuestión de la grafología. Entonces, ¿les parece bien? Igual comenten en el chat si quieren que continuemos o si les damos este tiempo de 5 minutos para que podamos hacer esta actividad.
La actividad, perfecto. Les doy 5 minutos. ¿Qué les parece que hagamos esta actividad? Me escriban un texto totalmente libre, lo que ustedes consideren escribir, y posteriormente, una vez que ya tengan su escritura, me hagan su firma y vaya, la tengan ahí ustedes cerca de ustedes para ir analizando conforme vamos dando la conferencia. Vamos a dar 5 minutitos. Voy a desactivar mi micrófono y, y ya cuando la mayoría estemos listos, sin problema continuamos. Las personas que van terminando me van indicando para ir continuando, por favor. Ya sea a través de chat o pueden conectar su micrófono sin mayor problema. Buen día, sí, ya terminamos. Perfecto. Muy bien, perfecto. Listo, buen día. Gracias, buen día. Bueno, vamos a ir continuando. Esta actividad, conforme vamos a ir analizando o vamos a ir platicando, van a ir ustedes autoanalizándose para ir viendo la manera en cómo podemos interpretar esto hacia un futuro para las demás personas. Ojo aquí en este caso es muy importante mencionar, no damos una evaluación como tal, damos una orientación. Siempre la grafología es en el sentido de orientar
y no descartamos una cuestión de decir la persona o el sujeto es totalmente así o es así y nada más. Es una cuestión orientativa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a continuar. ¿Cuál es la forma correcta para evaluar a una persona? Bueno, tenemos que proporcionarles lo que es una hoja totalmente en blanco, tamaño carta, y también obviamente tiene que ser sin renglones, tiene que ser un texto espontáneo, un texto que la persona sienta en ese momento, y obviamente para analizar su escritura tenemos que también analizar la firma. Ya sea una firma o sea una rúbrica, lo que la persona quisiese poner en su escritura es válido, pero esto es el inicial o lo inicial que tenemos que atender, que es proporcionarles las herramientas, la hojita, su pluma, y la persona sea libre de terminar o de desarrollar lo que considere, ¿de acuerdo? Porque es importante que cualquier tipo de accidente gráfico, ya sean los márgenes, la invasión, los temblores, los borrones, las tachaduras, inclusive hasta las fracturas en las letras, son características importantes que tenemos que analizar, ya sea separado o en conjunto, para poder ir determinando la personalidad del sujeto. Bueno, pues a través de la escritura vamos a reflejar el estado de nuestro sistema nervioso, así como las partes conscientes e inconscientes de nuestra psique, puesto que la ciencia de la grafología, en su grafoanálisis, pues eso es una disciplina basada en la interpretación de factores escriturales, pues tanto como la inclinación, la dirección, la forma, la dimensión, la velocidad, la presión, la continuidad y el orden. Dentro de este último se halla la disposición y distribución, así como la proporción. Todos estos, estos grafos o esta interpretación es importante que analicemos y vamos a ir ahorita describiendo una por una. ¿Cuáles son las características que tenemos que tomar en cuenta? ¿En dónde tenemos que alertar un poco rojo? O inclusive tener un poquito más de cuidado respecto a la forma de escribir. ¿Cuáles son estos principios? Bueno, los principios generales de la grafología son los siguientes. Vamos a analizar lo que es la dimensión de la escritura. Vamos a analizar el espacio gráfico, el estudio de las líneas, el tiempo de ejecución, la tonalidad de sus trazos, los márgenes, la firma y la rúbrica. Hay muchísimos más, o hay inclusive un poquito más de principios, pero esto para mí son los más completos, los más importantes que podemos analizar en algún documento. Esto es importante analizarlo en conjunto, siempre con una firma. No podemos analizar la firma como tal, puesto que está sujeta a que tenemos que interpretar con un texto la firma. Entonces no podemos hacer el análisis de una sola firma. Esto es erróneo. A veces, analízame mi firma, pues, ok, a simple vista puedo determinar esto, pero necesito un texto para ver si coincide lo que tú escribes en el texto con lo que quieres interpretar en tu firma o en tu rúbrica, porque son cuestiones totalmente diferentes que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Qué nos habla la dimensión de la escritura? Bueno, ahora hay tres formas de dimensión. La grande, es el cuerpo de la escritura, es superior a 3.5 centímetros, y este tipo de escrituras grandes, por ejemplo, son muy visibles en las alturas de la letra M, de la letra N, de la letra U o en el palote de la letra I. En la dimensión normal podemos mencionar los cuerpos de este tipo de escritura oscilan entre los 3.5 y los 2.5 de centímetros de tamaño, ¿no? Y la pequeña, pues obviamente son cuerpos que oscilan entre 2.5 y considerándose demasiado pequeña, 1.5 de tamaño, ¿no? ¿Qué nos indica una persona que escribe de forma grande? Bueno, pues obviamente estamos hablando de que al escribir de esta manera es para impresionar al mundo y tener un reconocimiento público. Por ejemplo, en este caso escriben así las personas que son políticos, que son actores, que son celebridades, personas que se quieren notar a ver y que simplemente su naturaleza se les presta, ¿no? También este tipo de escritura pudiera ser en personas extrovertidas y con un temperamento muy optimista. Aquí es importante considerar en el supuesto en que la psique de esa persona o su estado de ánimo no se ha trabajado de una forma positiva, como lo vemos en decir que pudiera ser optimista,
También hay una forma negativa en la que pudiera interpretarse esta escritura. ¿Cuál es la forma negativa? Pues este tipo de personas pudieran ser muy narcisistas, inclusive vanidosas, orgullosas, muy egocéntricas y obviamente tienen la avulsión a que de forma excesiva a ser un líder. Entonces siempre hay que cuidar de esta escritura grande en los sujetos, ¿no? Y vamos a ir percatándonos que a simple vista se nota una escritura grande a una escritura normal. ¿Qué nos indica la escritura normal? Pues bueno, siempre la normal o la mediana, pues nos va a indicar que el individuo es una persona muy centrada. ¿Alguien por ahí quiere hablar? ¿Quiere opinar algo? No creo que se les activó su micrófono nada más por error, no se preocupen. Bueno, la escritura normal nos indica que es un individuo de buena adaptación en el medio, que es una persona equilibrada en sus funciones, que obviamente analizan y sobrepiensan bastante las cosas. En cuestión de negatividad, donde la persona o el sujeto no pudiera equilibrar sus emociones, que pudiera interpretarse, pues obviamente la persona pudiera ser bastante sensible. Entonces, dentro de como lo dice la escritura normal, pues el sujeto está dentro de su psique de forma estable. Entonces, no hay mucho problema en este tipo de escritura, no hay mucho que analizar, simplemente podemos interpretar que llega un momento en el que si no se trabajan sus emociones de forma positiva, pues el sujeto pudiera llegar a caer a ser un sujeto demasiado sensible. ¿Qué nos indica la escritura pequeña? Bueno, nos representa una reducción expansiva y completamente de la escritura, puesto que no está abierto el sujeto al mundo que nos rodea. Pues suelen ser personas introvertidas, tímidas, que inclusive no se dan a notar, no se quieren dar a notar ante la sociedad. Hay el grafismo demasiado pequeño, obviamente esto ya nos indica que la persona es demasiado tímida y con una falta de confianza. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? ¿No voy demasiado rápido? Me gusta estar preguntando porque a veces nos soltamos y después no hay entendimiento con las personas que nos están escuchando, nos están viendo. Creo que todo bien, perfecto. Vamos antes de continuar con el siguiente apartado. En este tipo de dimensión de la escritura, es importante dividir nuestra escritura de cierta manera que les llamamos una caja escritural. Esta caja escritural es como, por ejemplo, quisiéramos poner nuestra palabra en una reglilla o en un cuadrito, donde, por ejemplo, pudiéramos indicar las 3 diferentes formas en las que se divide la escritura. Nuestra escritura se divide en óvalo, en las jampas y las jabas. ¿Cuáles son las jampas? Obviamente son aquellas letras que son superiores, por ejemplo, el trazado de la letra L, el bucle de la letra F, todo lo que vemos en la parte superior, que le vamos a llamar jampas, mientras que el óvalo es todo lo que corresponde a la parte media de nuestra escritura. Y las jambas son las partes inferiores de nuestra escritura, por ejemplo, el trazado de la letra I o la minúscula de la letra J y demás, ¿no? No se ve la diapositiva, a ver, ahí se ve bien, se ve perfecto, se ve... A ver, ¿qué más? Todo se ve bien en diapositiva, se ven de forma correcta. Sí, correcta. Perfecto. Entonces, siempre hay que considerar estos 3 niveles de forma en que nuestra caja escritural la tengamos que dividir en jampas, volvemos a lo mismo, zona superior de las letras, el óvalo, que es nuestra parte media de la escritura, y nuestras jambas, que son la parte inferior de las letras. Estas también tienen una interpretación que ahorita vamos a ir, escritura pequeña, sí, así es, dimensión, escritura pequeña, así es. La escritura pequeña es la diapositiva que estamos ahorita analizando. Entonces, conforme ahorita vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ir viendo cuáles son los indicativos de este tipo de medición de las letras, ¿no? Vamos a hablar del espacio gráfico. Nuestro espacio gráfico es la zona superior de nuestro texto, el cual nos va a hablar
de una que nos representa el cielo, nos va a representar el idealismo, nos va a representar la intelectualidad y nuestra espiritualidad. Todo esto es relacionado en la manera en cómo vemos o cómo vamos evolucionando en nuestro sentir. La zona media, que es vaya, lo que ahorita platicábamos, que era referente a como si fuera el óvalo de la escritura, pues representa la tierra, nuestro razonamiento más lógico, es inclusive la zona en la que tenemos los pies sobre la tierra. Entonces, si me hablan de una escritura media, pues hablamos de que es una persona centrada, ¿no? De una zona inferior nos representa que son los infiernos, nuestros instintos sexuales, nuestros deseos, nuestro materialismo, el erotismo y las ambiciones, que estamos hablando de lo que sonían las jampas. Aquí tenemos una imagen, un ejemplo de cómo estos le llamamos la caja escritural. Es cuando ponemos unas líneas para saber dividir nuestra escritura y ver qué tan altas son nuestra zona superior, qué tan la zona media, qué tan angosta o qué tan ancha es, y la zona inferior también de qué manera es, si muy alargada. Hablamos nuevamente, repetimos, la parte superior nos habla de nuestro idealismo, la zona media de que somos personas totalmente neutrales, por decirlo de esta manera, trabajadas, que estamos no en una zona de confort, pero sí estamos en un ambiente donde estamos tranquilos, mientras que la zona inferior va a hablar sobre todo nuestros instintos sexuales. E inclusive, si hablamos de una letra que en específico nos ayuda muchísimo para saber el instinto sexual de un sujeto, vamos a realizar una letra G. La letra G es la que nos va a ayudar muchísimo, inclusive tanto la letra G, que es la que es más que con la característica de saber qué tan sexual eres, vamos a hacer la letra G y qué tan alargado es nuestra zona inferior. De ahí vamos a saber si realmente tenemos ese deseo sexual o demasiado activo, o si está en una cuestión muy pequeña la zona inferior, pues estamos hablando de que es una persona un poquito más cerrada en la cuestión sexual, ¿no? Esto no indica que sea bueno o malo, pero simplemente hay que tenerlo bien trabajado, puesto que si es una persona con unos deseos sexuales sumamente altos y no está bien trabajado, podemos estar presente ante una persona con una agresión sexual, personas que podían ser hasta inclusive los violadores. ¿Dudas hasta aquí? ¿Continuamos? Vamos a continuar con el estudio de las líneas. También se analizan las líneas en la cuestión de la grafología. Pues este trazado nos indica la dirección en que pueden ser la escritura, la cajita esta que mencionamos, que me encanta llamar la caja escritural, puesto que así siento que es como darle mayor referencia a la palabra. Este tipo de dirección nos pudiera indicar que pudiera ser de forma ascendente. Esta es que terminan más arriba de donde empezaron. Descendente, que es lo contrario, o de forma recta. Este es el trazado. Su dirección pudiéramos decir que es una dirección cóncava, convexa y sinuosa. Vamos a darles unos ejemplos. Por ejemplo, en la recta, aquí estamos hablando de una grafía recta donde pues, obviamente estamos, si vemos con una reglilla, si la ponemos ante una reglilla, pues obviamente nos va a indicar, ¿no? Un cierto nivel de la escritura donde se ve completamente de forma horizontal e inclusive hasta de forma normal. ¿Qué nos muestra este tipo de escritura? Pues una persona muy rígida y muy metódica. Obviamente que si lo vemos en el aspecto normal, pues obviamente estaríamos hablando que es una persona centrada. Esto es dentro de la grafía, lo podemos ver de la forma normal. ¿De acuerdo? Si lo vemos de una forma ascendente, bueno, la línea de izquierda a derecha sigue un recorrido hacia arriba. Esto, si llegan a superar los 5 grados, corresponde a la siguiente interpretación. Pues obviamente al subir de forma más ascendente, nos indicaría una persona totalmente extrovertida. Pues obviamente su escritura es de forma exagerada, de una inclinación totalmente exagerada, y pues obviamente nos hablaría de los controles de sus impulsos. Entonces, entre más alto es la ascendencia de esta escritura, pues pudiéramos indicar, ¿no?, que la persona pudiera ser muy agresiva, muy impulsiva. Obviamente, si no es trabajado de forma positiva, si vemos que la persona tiene trabajado su psique, su autoestima y su demás, y lo sabe manejar este tipo de control, pues podríamos hablar de una persona pues, con un dominio muy positivo y ambiciosos, ¿no? Son también características de las personas ambiciosas este tipo de escritura, de forma ascendente.
Si ya vemos que es de forma demasiado ascendente, pues vámonos hacia atrás con las diapositivas, donde estamos hablando de que la parte superior me está hablando de la idealización. Entonces, es cómo quiero que me vea la sociedad, quiero que me vean como un dios. Entonces, también eso también, la ascendencia demasiado elevada, tampoco no es algo que sea muy normal, puesto que también pudiéramos interpretar de que el sujeto quiere ser visto y sobre todo que quiere ser tomado en cuenta como el super yo. El ego lo tiene súper elevado, entonces sí necesitaríamos ver en el ascendente el grado de ascendencia que tuviera la escritura. De forma descendente, esto es lo contrario, pues las líneas bajan de izquierda a derecha y confirman también una dirección entre las barras de las letras T y la rúbrica también de las firmas, los puntos, los guiones. Aquí vemos una dirección descendente, no tan descendente como hay otras imágenes, puesto que la descendencia también nos hablaría un poco también de una persona que está cansada, que en ese momento está con una capacidad muy baja de trabajo, que está obviamente con un bajo rendimiento. Esto sería dentro de lo normal, los parámetros normales de una escritura descendente. Pero si vemos una escritura demasiado descendente, donde ya la escritura, inclusive los renglones decaen por completo en la escritura, pudiéramos indicar que ya es una persona con una autoestima demasiado baja y donde tendríamos que tener un foco rojo al analizar este tipo o al ver este tipo de escritura, puesto que nos pudiera indicar una persona con muchísima depresión, inclusive al grado de terminar en el suicidio, ¿no? Porque la descendencia de la escritura demasiado en decline pudiera indicar a una persona con demasiado vaya, una cuestión psicológica, un problema psicológico y obviamente pues una frustración, una depresión demasiado grave. Entonces en esto sí hay que tener un poquito del foco rojo y sobre todo la cuestión, como decíamos, ¿no? Que la grafología nos ayuda en la cuestión de orientación. Podemos orientar inclusive a las escuelas respecto a como padres de familia, el ver la escritura de nuestros hijos y el estar atentos y el estar viendo en cómo se siente la persona, ¿no? Puesto que vamos a reflejar siempre nuestro psique, nuestro subconsciente a través de la escritura y inclusive podemos decir, el día de ayer escribí diferente al día de hoy, claro, porque el día de ayer pude estar contento, al día de hoy que me siento un poco triste o me siento cansado. Hay muchísimos factores que nos van a poder modificar esa parte de la escritura. ¿Alguien quiere comentar algo? Una pregunta. Dime. Conozco una persona, un amigo, que toda su escritura es letra pequeña. ¿Pequeña o demasiado pequeña? Digamos demasiado pequeña, Ajá. pero por lo que comenta usted, bueno, a primera vista, no coincide con su forma de ser de él. Él es muy abierto, le gusta sobresalir entre la gente, muy participativo, pero como que no lo veo que se quiera esconder del mundo, o que sea muy sumiso. No sé, hay que, claro, ahorita solamente estamos tocando un área, son muchas áreas las que se deberían tocar para analizar Exacto. alguna persona, ¿no? Sí, Pero claro. digo, si nada más fuera por la escritura, veo que ahí no, bueno, como en ese caso no corresponde a como yo conozco a mi compañero. Ajá, vamos a dejar, bueno, esta cuestión es correcta en el sentido de que a veces somos personas que a través de la sociedad no nos vamos a expresar tal cual nos sentimos. Entonces, por eso la importancia de realizar un documento por tal como por completo. Entonces, desde que se estudia el tamaño, como por ejemplo ya vimos el tamaño de la letra, la dirección, todo esto son las características que tenemos que analizar. Con una sola no podemos determinar nada. Podemos darnos una orientación de decir, ay, pudiera ser muy tímido, ay, pudiera ser, mira, su carácter es demasiado fuerte porque escribe demasiado fuerte, pero hay otros rasgos que también tenemos que analizar para que coincidan las características con el sujeto. Entonces, muchas veces también tenemos que tomar en cuenta que no somos lo que ante la sociedad interpretamos, ¿no?
Sí. Conocemos casos donde también dicen, híjole, es que la persona era súper feliz, súper contenta, pero se terminó suicidando. Imagínate esa parte de que también podemos decir, ok, y había focos rojos, pudiera, y esos son los indicativos que podemos tomar como orientación. Por eso siempre es importante indicar que es una cuestión orientativa, más no determinante ante un sujeto. No puedo decir, ah, tú me escribes así, eres tal cual así. No, podemos decir, ah, mira, eso es la cuestión orientativa que yo pudiera decir que pudiera ser tu personalidad, puesto que obviamente no somos psiquiatras, no somos psicólogos, pero si nos pudiera dar esa parte de la grafología, en decir, somos personas que podemos orientar a esas ramas de la ciencia, en decir, ok, esta persona me escribe de esta forma, vamos a saber el por qué. Esto, pues, las pruebas psicométricas que a veces hacen los psicólogos, ¿no? Que también va de la mano el grafólogo con los peritos. Entonces, en esta parte sí necesitamos analizar como tal todo el documento por completo. Por eso es la importancia del documento que yo les hice, porque conforme vamos a ir con el tema, van a ir ustedes marcando estas características. Ah, mi escritura es pequeña, ok, pudiera indicar esto. Ah, pero después tengo este otro rasgo, pudiera indicar este otro. Entonces, a veces la autoevaluación es muy compleja. Es muy compleja el autoevaluarnos, el ante la sociedad mostrarnos como que somos muy completos, y cuando en realidad pudiera ser una frustración no bien desarrollada y no la podemos sacar así tal cual a la luz. Por eso la importancia de conocer todo este tipo de cuestión del texto, del tamaño, de lo que sí es descendente, ascendente, y conforme vamos a ir viendo todas las características importantes que se tienen que analizar en el documento. No solamente la escritura, ni el tamaño, ni la firma. Es muchísimo trabajo el que se tiene que analizar. Inclusive, es uno de los temas, los márgenes también se analizan, porque también los márgenes, lo no escrito, también se analiza. Entonces, esa parte es la que tenemos que poder complementar para dar una orientación más no una determinación. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Vamos a estudiarnos. También una de las características es el estudio de las líneas, la dirección en la que se escribe. Este tipo de escritura que les muestro en esta diapositiva es sinuosa o se le llama serpentina. Obviamente se le llama así o se les puede conocer así por el surco, como si fuese una serpiente la que estaría dejando en la arena, ¿no? Este tipo de letras oscilan de manera en que no todas las palabras se apoyan en el renglón. Se confirma con la irregularidad en los puntos de las letras I y las barras de las T, además así como de los acentos. ¿Qué nos indica una persona que pudiera escribir de esta manera? Pues que una persona no es confiable, que pudiera indicarnos que no es alguien que nos pudiera enredar fácilmente, ¿sabe? Que pudiera estar entre sub y baja, en que dice la verdad, no dice la verdad, en que nos pudiera mentir fácilmente en este tipo de escritura, en la serpentina. ¿Cuál es la escritura convexa? Esta escritura son líneas que en cuanto comienzan, suben y después bajan, formando una tipo loma. En este tipo de personas nos indica la impulsividad, el hecho de que ni siquiera pudiera concentrarse, una persona nerviosa, una persona que pudiera comenzar las cosas, pero no las termina. ¿De acuerdo? La escritura o la caja escritural cóncava nos indica que es la escritura en la cual se cae y vuelve a ascender. Esto es lo contrario a la anterior, y obviamente comienza con una tendencia al descenso para posteriormente escribir y va ascendiendo poco a poco. Esto, al contrario a eso, o el opuesto anterior al siguiente caso, pues obviamente nos indica una persona que sobrepiensa el actuar una cosa y posteriormente se anima a lograrlo y poder lograr su objetivo, ¿no? No es muy común a veces ver esto, por eso la importancia de que la escritura se realice en una hoja totalmente en blanca, sin renglones, para poder ver cómo es la dirección o su caja escritural. Porque en una hoja con renglones la persona nos va a escribir de forma recta, cuando a lo mejor ni siquiera escribe de forma recta. Entonces siempre es importante que como grafólogos o si vamos a analizar o vamos a dar una orientación, sea en un documento totalmente en blanco. Los tipos de ejecución, bueno, vamos a hablar de la velocidad, que es el de la escritura, el cual es el ritmo o tiempo en la que realizamos nuestra escritura. Pues es el tiempo progresivo plasmado en la hoja.
La velocidad se le considera normal cuando inicia a una velocidad y la mantiene estable durante todo el escrito, y además también donde nos indica que el individuo es de forma pues, estable. Esto se evalúa con otros signos gráficos, no solamente la velocidad, sino que tenemos que estudiarlo en conjunto con demás rasgos. A través de la velocidad podemos observar la facultad de asimilar, nuestra capacidad de recepción, nuestra percepción y nuestra asimilación, así como elaborar y ejecutar o realizar alguna actividad. Por ejemplo, hablamos de una escritura lenta. Las características de esta escritura, pues obviamente son grafismos demasiado redondos, muy adornados, es grande o exagerada, es regular o monótona, hay retoques, retoma, hay reenganches, soldaduras, hay torceduras. Esto es como cuando una persona al momento de escribir lento, pues se tiene todo el tiempo dedicado a ciertas palabras, ¿no? Inclusive hasta la velocidad y la forma en la que el trazo van en conjunto. Una persona que me escribe lento, pues obviamente el plasmo o el trazo de la hoja va a ser muchísimo muy fuerte. Si una persona me escribe muy rápido, la calidad de la tinta va a ser demasiado débil, ¿no? Entonces, esta característica de una persona que escribe lenta, pues pudiéramos indicarnos que es dentro de lo normal de nuestro grado, de nuestra psique. De forma rápida, pues obviamente nos habla de las personas que escriben de 130 a 200 palabras por minuto. Su trazado suele tener letras inclinadas y esta escritura simplificada o una clara sensación de movimiento. En este tipo de escritura rápida suelen unirse más de 2 palabras o pareciese que la persona escribiera en cursiva, ¿no? Esto también pudiera indicar muchos factores, no solamente que la persona pudiera ser una persona muy activa o muy vivaz o con unos pensamientos sumamente de rapidez o de fluidez, sino que también pudiera indicar que teníamos prisa, que tenemos también la manera en qué tipo de documento estamos firmando, qué tipo de documento estamos queriendo analizar, porque no voy a escribir rápido en un documento que para mí representa un ejemplo, mucho poder o que representa para mí algo muy importante, a un documento que pudiera tener un poquito más de invalidez, que para mí en la cuestión personal pudiera influirme hasta un peligro, ¿no? Por ejemplo, un pagaré, pues lo voy a firmar muy dudoso, inclusive hasta lo voy a firmar de forma hasta rápida para para como similar que no pudiera hacer después mi firma, ¿no? Entonces, sí, esta es la cuestión de la persona que escribe rápido, activa, pero también si no es trabajado, pues obviamente la forma inconsciente o subconsciente de este sujeto, pues nos marca una persona totalmente desequilibrada, ¿no? Una ansiedad o una inestabilidad emocional que pudiera tener el sujeto, ¿no? Muy impacientes. También podemos analizar las letras filiforme, que son las letras la letra del médico. Obviamente este tipo de sujetos que escriben de esta manera ya muy consecutivo, que no lo hacen porque llevan prisa, sino que toda su escritura lo realizan de esta manera, pues nos indica una persona demasiado imprudente y obviamente muy irreflexiva. ¿Es normal en los médicos? Sí, pero no normal en algún sujeto que pudiera escribir habitualmente de esta manera. Nuestra forma de escritura normal, pues nos indica, ¿no? El individuo que escribe de 100 y 130 palabras por minuto, el trazado de la escritura suele ser en esos casos muy claro, muy preciso, y de los trazos obviamente lo rebusca o los hace con retoque. Nos habla de personas equilibradas, estables, intelectuales, muy curiosas. Y obviamente la velocidad con la presión va siempre de la mano. Pues obviamente está relacionada con la fuerza de las tendencias, nuestros sentimientos, nuestros instintos, así como también nos brinda la firmeza, nuestro vigor físico, la salud del escribiente, y también está vinculada a la rapidez, a la progresión y continuidad de la escritura. Una persona que escribe con una presión normal nos pudiera indicar que puede ver a simple vista que el trazo de esta escritura es firme, es continuo, es homogéneo, donde no hay diferencias. En la presión de escritura no hay roturas, ni siquiera hay torceduras. Entonces pudiéramos hablar que esta persona pudiera indicarnos que es totalmente, pues habitualmente de lo normal, de una forma estable. Lo normal siempre vamos a manejarlo como un sujeto estable emocionalmente,
en todos los rasgos que pudiéramos indicar, así como la presión, la velocidad, el tamaño, lo normal, siempre va a ser esa parte del sujeto donde pudiera estar de una forma estable emocionalmente. La presión firme o fuerte nos habla de una escritura que dejará un surco muy grueso atrás de la hoja. Esto es muy importante siempre analizarlo. Las personas que suelen escribir de forma muy fuerte, inclusive en sus hojas, libretas, duplican la hoja. Esto por la cuestión de que es bastante fuerte la forma en que escriben y es lo que va relacionado con la velocidad. Su velocidad no va a ser tan rápida, va a ser una velocidad muy lenta. Entonces, ese tipo de escritura nos va a dejar este tipo de surco que lo vamos a sentir al tacto, inclusive en la parte de atrás de la hoja. Igual analicen también su hojita si se llega a ver en la parte de atrás la presión, qué tipo de presión hay, si es muy delgada, muy fuerte. Y ya ahí podemos indicarnos qué presión pudiéramos indicar que es nuestra escritura, qué tipo de presión sería. La presión débil, Maestra, ¿sí? hola, buenas tardes. ¿Podría explicarme bien lo de filiforme? No lo comprendí. Ah, claro. La letra filiforme nos habla de el tipo de sujetos que escriben de forma que ni siquiera les es entendible. Ese tipo de escritura lo padecen más las personas que son sumamente nerviosas, que obviamente lo hacen como en el sentido de no querer expresarse, de no querer de ser muy impulsivos completamente. Ese tipo de letra filiforme. Si te fijas, no hay una continuidad, no se le entiende ni siquiera el texto. Y va relacionado con esa parte donde las hadas, que son la unión entre las palabras, ni siquiera son comprendibles, no son entendibles, y obviamente es una persona muy acelerada y que nos pudiera indicar que inclusive pudiera ser muy imprudente, con gran agitación, falta de control y muy irreflexivo. Muchas gracias. De nada. Nos quedamos en la presión, ¿verdad? ¿En qué presión nos quedamos? En la presión normal, la presión fuerte. En la presión fuerte. Gracias, muy amable. Entonces mencionábamos que al momento de escribir de una forma fuerte, esto lo vamos a dejar atrás el surco de nuestra escritura. Entonces, esta presión nos va a indicar personas con una fortaleza, muy vigorosas, muy sanas inclusive. Es la presión que pudiera indicar un sujeto sano. Si no es en cuestión trabajado, su psique, si no es una persona que esté en su personalidad muy trabajada en la cuestión negativa, pues nos podría indicar que pudiera ser personas agresivas. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente, la presión débil. Es lo contrario, obviamente en este tipo de escritura muy apenas se toca el papel y es un trazo muy fino y muy débil, sin fuerza, y en algunas partes de la escritura la tinta apenas se ve. Y obviamente en algunos los trazos son ni siquiera existentes, que ni siquiera se alcanza a distinguir. ¿Qué nos habla de este tipo de presión? Pues obviamente también nos pudiera indicar cansancio, nos pudiera indicar una persona con falta de fuerza, pudiera estar inclusive en una enfermedad. Si no es trabajado de forma consciente o de forma positiva su escritura, nos pudiera indicar que es una persona totalmente débil y obviamente con una lucha muy interior donde ni siquiera él tiene la capacidad para poder enfrentar los obstáculos que hay en él, ¿no? Y hay muchísimos más factores. Pudiera ser que la pluma no pinte, pudiera ser que la persona, el tipo de documento que esté firmando, que esté escribiendo, no es muy de su agrado, y obviamente todo este tipo de factores tenemos que analizarlos. Entonces no tenemos que casarnos con una sola idea, sino que tenemos que analizar todo el documento en su conjunto, como lo hemos estado mencionando. ¿Dudas hasta aquí? Todo correcto, muchas gracias. Perfecto, gracias. ¿Qué nos indican los márgenes? Bueno, los márgenes son 4 y también nos habla como en la cuestión de los superiores, las inferiores, los derechos, el izquierdo. En este tema no se analiza la escritura, es lo que venía platicándoles, que no se analiza la escritura en los márgenes, sino se analiza
lo que no se escribe en él. Entonces, se estudia lo no trazado y nuestra particular manera de diseñar sobre el espacio gráfico, o sea, el papel donde lo estamos dejando en margen. Si gustan, alguien que quiera compartir, si sus escritos tienen los márgenes o no tienen margen, o su margen es muy derecho, o su margen es muy izquierdo, antes de continuar a darle la explicación. Perfecto, continuamos. Creo que no le... Bueno, Dime. en algunos escritos hay veces que dejan algunos márgenes quizá del lado derecho, pues no, es más probable del lado izquierdo, como de 2 centímetros, y después de cada párrafo llegan a dejar como lo mismo, pero del lado superior del escrito. De acuerdo, vamos a ir viendo uno por uno. Por ejemplo, tenemos estos tipos de... No se ve muy bien la imagen, porque se ve muy despecializada. Ah, no, ya. Bueno, vamos a hablar de los márgenes. El superior nos habla del idealismo. De igual manera hablamos de una persona que tiene el espiritualismo y sueños demasiado altos. El margen izquierdo nos habla del pasado, mientras que el margen derecho nos va a hablar del futuro, y del margen inferior nuestros instintos. Es como las letras que platicamos hace rato, que también va relacionado a esa caja escritural. También los márgenes nos hablan o nos van a indicar ese tipo de situación, ¿no? Si hablamos de unos márgenes completamente normales, pudiéramos indicar que es esto, que deja cierta distancia considerable en ambos, tanto superior, inferior, derecho e izquierdo. Inclusive el texto se ve de forma muy armoniosa. Entonces, ¿qué nos indica el margen? ¿Podría repetir qué significa el inferior y el superior, por favor? Claro, sin problema. El margen superior nos representa simbólicamente a la persona que nos estamos dirigiendo, y por tanto, si apenas existe o denota falta de cortesía hacia ella, el margen superior nos estaría indicando que es lo que nos representa nuestro idealismo, nuestro espiritualismo, nuestros sueños. Es cómo vemos o cómo nos vemos en la cuestión superior. El margen inferior nos estaría hablando de lo contrario, nos estaría hablando de la cuestión instintiva, materialista, económica e inclusive de la cuestión sexual, de la cuestión de erotismo. El margen izquierdo representa nuestro pasado, el comienzo, la relación con la madre, los recuerdos del pasado y nuestra niñez, mientras que el derecho, nos representa el futuro, el cómo vemos nuestros proyectos, nuestras ilusiones y nuestras ambiciones a medidas. Entonces, conforme menos margen hay, menos estamos aferrados a esa parte. Un ejemplo, si yo mi escritura no respeto el margen, lo que es el margen izquierdo, estoy hablando de que soy una persona totalmente aferrada a mi pasado. Viceversa, si no tengo un margen en el margen derecho, estoy hablando que tampoco pudiera ser, o que estoy ambiciosa o muy necesitada de respuesta del futuro. Igual, si no dejo un margen en la zona superior, estaré hablando entonces que soy una persona que se cree superior a los demás. Si no dejo margen en la escritura inferior, suele suceder que entonces pudiera tener alguna cuestión en la cuestión negativa no trabajada, el erotismo, la cuestión de mi cuestión económica, pudiera ser una persona que no trabajaría esa parte, ¿no? Nos habla de nuestros instintos, la cuestión baja siempre, inclusive de los márgenes, así como de la escritura, nos habla de la zona baja de esta parte de nuestro erotismo, nuestra sexualidad. Bien. Vamos con la siguiente diapositiva. Aquí vemos un claro ejemplo del margen izquierdo que está muy amplio. Y obviamente es como es cuando se deja un 30% del papel sin usar y coincide con una escritura. Obviamente también tendremos que saber qué tipo de escritura es, qué es lo que se está escribiendo, y si la escritura es de forma evolucionada, si es de forma intelectual.
¿Qué nos representa ese tipo de márgenes? Pues obviamente nos indica un abandono a nuestras obligaciones hogareñas, incluido nuestra huida a nuestro pasado. Como vemos, pues estamos queriendo huir del pasado y estamos yendo hacia el futuro, ¿no? Cuando, por ejemplo, el margen izquierdo es muy amplio, pero con un grafismo evolucionado como un 20%, nos indica que es una persona ejecutada con un buen futuro, optimista, que es obviamente como que entra en el margen como más, un poquito más normal, ¿no? Que pues proyecta este tipo de gustos, de que sí quiere avanzar, tiene su visión al futuro, pero obviamente no lo lleva también, sabe llevarlo a la práctica. ¿Qué pasa cuando un margen vemos de esta naturaleza, que es de forma como en zigzag? Pues nos indica, ¿no?, que el individuo tiene actitudes contradictorias, no es confiable, no se adapta al ambiente y obviamente es desordenado en sus tareas. Esto nos pudiera indicar el tipo de margen. Y como todo tiene que influir, el texto, lo que se está escribiendo, lo que se está afirmando, entonces eso es muy importante también estarlo analizando. Se analiza en conjunto, no solamente de manera individual, sino en conjunto. Vemos la carencia de margen izquierdo, completamente nos indica el individuo aferrado al dinero, a la tacañería, a una economía muy mal interpretada y obviamente a una timidez y a una aferración a la familia formativa, como hablábamos, que era el seno materno, ¿no? Cuando no hay un margen respetado normal en el izquierdo. Cuando no hay margen derecho o con muy poco margen, en el 10%, nos indica que es un individuo que se muestra con agresividad, que pudiera tener pudiera ser impulsivo, imprudente, irreflexivo, o que sea una persona totalmente aferrada al futuro, si no se trabaja de forma consciente. Que nos indica cuando hay un margen de izquierda en disminución. Bueno, pues comienza dejando un gran espacio y conforme esto va creciendo el margen, lo va cortando. Nos habla de que es una persona que alude a cumplir sus tareas y que obviamente siempre encuentra peros, que siempre encuentra problemas, que nunca los quiere finalizar. Entonces inicia, pero nunca termina tampoco ningún proyecto, porque para todo siempre le va a encontrar algún problema. El margen derecho muy amplio, como ya vimos, pues esto nos indica miedo al futuro, nos resulta algo difícil lo inesperado, lo sorpresivo, nos angustia el saber que pueda pasar más allá, y obviamente es falta de confianza para luchar por ese futuro, ¿no? Y para nosotros mismos. Continuamos con lo que sigue, que es la firma, que también es la que vamos a analizar. La firma, ¿qué nos revela la firma? Pues la firma nos va a revelar nuestro verdadero yo, nuestra forma de expresarnos ante lo más íntimo que somos y cuál es la imagen realmente que podemos mostrar ante la demás sociedad, ¿no? Respecto a la firma, es un escrito que también nos va a indicar nuestro yo, como ya lo mencioné, además que va a ser lo que yo quiero que los demás sepan de mí. Se estudia a sí misma la posición, la unidad del texto, la proximidad del texto, cuánto está alejado del texto, su orientación, si es a la derecha, si es a la izquierda. También se analiza si hay diferencias entre la firma y el texto. Inclusive se analiza si la firma y nuestro texto coinciden en cuestión de que sea casi parecida, ¿no? O si nuestra firma y la rúbrica son totalmente diversas. Si bien la firma respecto a este escrito se dice que soy nuestro yo en la sociedad, es nuestro sello o la marca ante la personalidad, ¿no? Entonces, si una persona nos escribe de forma legible su firma, por ejemplo, en este caso hay personas que suelen escribir sus nombres, pues obviamente nos están diciendo que es una persona muy clara, que se quiere mostrar tal y como es, ¿no? Que es una forma muy notoria. Si es una firma ilegible, como las que vemos aquí en la imagen,
nos pudiera indicar también que son personas que totalmente no quieren ser vistas, que algo ocultan de su personalidad, no se quieren mostrar como son ante las personas, que pudieran ser muy extrovertidos, pero si tu firma me la encierras, me proteges, entonces no eres tan extrovertido como lo haces ver, puesto que en tu firma te delatas que es tu verdadero yo y el cómo quieres que te vea la sociedad de forma inconsciente, porque de forma consciente pudieras escribirme tu nombre completo y me muestro tal como soy, pero si me muestro ante una firma cerrada, no legible, pues ya pudiera yo indicar, ¿no? Que pudiera ser una persona que no me está mostrando su verdadero yo a conforme se presenta ante los demás, ¿no? Obviamente en la cuestión de trabajo, de familia, de amigos, no nos mostramos siempre de la misma manera, pero aún así siempre va a haber algo, estos tipos de rasgos que nos van a indicar, obviamente lo que no queremos ver, lo que no queremos mostrar, pero de forma inconsciente lo estamos sacando. ¿De acuerdo? ¿Qué se puede distinguir en la firma? Pues nuestro nombre, que es nuestro verdadero yo, el apellido, la familia, la imagen familiar, y nuestra rúbrica, que es un garabato que suele acompañarse a la firma y que simboliza al marco donde se ubica al yo íntimo, lo que decía, si obviamente tu firma, a veces pone tu firma y se hace una rúbrica, eso es la confusión. Nuestra firma es nuestro nombre completo, o por lo menos nuestro nombre, como aquí en la imagen, Giovanna Regular, porque también pudiera indicarnos también algo. Ok, a ver, tiene 2 nombres, pero con la figura paterna no se lleva bien, quiere sobresalir de la figura paterna, entonces, ¿qué no escribe? No escribe su apellido paterno, o no escribe su primer nombre, que es igual al de su padre. Entonces, eso también son muy de observar esa parte, porque sí, si bien estás escribiendo tu verdadero yo, pero también hay algo ahí que quieres esconder, el que te quiere ser distintivo a los demás. Si mi padre se llama igual que yo, mi firma la va a ser diferente a ti, no voy a escribir tu nombre, voy a escribir el mío y el apellido tal vez, sí, tu paterno o el materno. Entonces, esta parte también tenemos que analizar el cómo la persona al momento de escribir su firma, si pone todo su nombre completo, si pone solo uno, si pone mi apellidos, entonces es la relación que va a tener en su círculo familiar. Y la rúbrica, obviamente, este es el garabato, ¿no? Que es el que nos acompaña en la que siempre decimos, hazme tu firma y hazme tu rúbrica, son totalmente diferentes. Y esta rúbrica nos va a indicar el que ya estamos escondiendo ese yo, que inconscientemente lo vamos a hacer notar. A las personas que sabemos de cómo llevar a cabo el estudio de la grafología, vamos a saber distinguir el que te encierras, que no encierras, que lo que rayas. Una persona que raya por completo su nombre y lo pone tal cual, lo tacha, ni siquiera se distingue su nombre, estaríamos hablando que es una persona que totalmente no se quiere mostrar, ni siquiera se quiere él mismo. Entonces es muy importante que podamos desde analizar el texto, ir viendo los márgenes, ir viendo el tamaño, ir viendo su inclinación, qué tan grande, qué tan pequeña, qué tan marcada, qué tan débil, y esto todo va a influir desde el factor criminógeno que hablábamos, del factor exógeno y el factor endógeno, pues obviamente vamos a hablar de que entonces si me influye en la sociedad o si me influye en alguna cuestión ya más de genética. Entonces, la grafología nos va también a apoyar la cuestión de criminalidad, ¿no? Obviamente hay rasgos o hay temas que tenemos que considerar esto para poder determinar alguna agresión sexual. Por ejemplo, hablábamos de la letra G, que nos pudiera indicar que si la jamba, que es la parte superior, está demasiado alargada y el sujeto no trabaja esa parte de explotar su sexualidad y se cohíbe, sobre todo son esas personas, los agresores, personas que se cohíben, personas que ante la sociedad muestran el que no, pero traen ese instinto muy explotado y suelen acometer ese tipo de delitos, ¿no? Puesto que se reprimen y es la represión que hay. Una persona que está reprimida, una persona que no está trabajado en su entorno familiar, personal, laboral y demás, va a influir toda su escritura en una cuestión, sea positiva o una cuestión negativa. Hablamos de una persona que me escribe grande, una persona súper optimista, una persona súper contenta, una persona que siempre está, ok, pero si no lo trabaja de una forma positiva, su forma negativa, me pudiera indicar que entonces en algún momento pudiera ser demasiado agresiva. Entonces, esa es la parte en la que tenemos que siempre ver el analizar al sujeto de forma positiva, de forma negativa, y siempre ir acompañado con un estudio respecto a su personalidad, respecto a indagar un poquito más. Si bien no damos, y vuelvo a reiterar, no vamos a dar
una asertiva hacia la persona, simplemente estamos dando una orientación. Somos personas que damos orientación hacia lo que yo veo a través de tu escritura. E inclusive pudiera hasta determinar o ver si pudieras padecer una enfermedad o si eres una persona que tiene alguna tendencia a ser alcohólico o sujeto a drogas, ¿no? Porque también eso influye en nuestro cerebro y con ello va conjunto de la mano con la forma en la que obviamente nuestro cuerpo se va a empezar a expresar. Entonces, es muy importante considerar que nuestro psique, nuestro subconsciente, tarde o temprano sale a la luz y lo va a demostrar a través de nuestra escritura. ¿Qué significa la firma? La firma según la ubicación, bueno, hay unas personas que firman, rozan el texto, cerca del texto o muy lejos del texto. Podemos ver aquí las siguientes imágenes. También podemos ver según su orden. El orden corresponde a su organización y a su adaptación al sujeto. Si vemos una firma pegada hacia la derecha, pues hablamos que está aferrada al pasado. Vemos una firma totalmente inclinada hacia la izquierda, estamos hablando de una persona aferrada al futuro. Centrada, pues una persona totalmente en orden de ideas, que sabe lo que quiere y está en ese momento viviendo su presente. ¿De acuerdo? Pues obviamente según el orden nos habla de la adaptación del sujeto. Hablamos de la rúbrica. Bueno, esta rúbrica nos indica que son los rasgos o los accesorios de una firma y le dan ese toque individual a la firma y es única e irrepetible. A veces hay sujetos o personas que hacen una sola línea, un círculo, un palito, a veces dicen, es que esto es una firma, es la característica que ellos quieren dar. También es importante, a veces como servidores públicos o como personas que firmamos bastantes documentos, no voy a poner mi firma tal como la tengo a lo mejor en mi INE o en documentos muchísimo más importantes por miedo a la falsificación, que es lo que se realizan rúbricas, se crean estas rúbricas que también aún así van a reflejar algo de mi persona en esa rúbrica, pero ya no estoy mostrando, como volvemos a lo mismo, tal cual soy en mi firma. Voy a hacer mi rúbrica, pero voy a quitarle rasgos, voy a quitarle forma en la que no me quieras descubrir, esto para evitar la falsificación, pero al fin de cuentas inconscientemente estamos quitándole también el valor de que puedan identificarnos o conocernos el cómo somos realmente como sujetos, ¿no? Bueno, como sabemos, la rúbrica es un dibujo inconsciente que simboliza nuestros mecanismos de defensa ante ese yo íntimo que representa la letra y es como una coraza que protege nuestra intimidad. Y es lo que hablamos. Si se fijan, no sé si ustedes en algunos documentos importantes, en algunos documentos inclusive de otras personas hacen esta rúbrica y vemos que después en otros firman tal como en documentos más, como el ejemplo en el INE o hacen su nombre completo y en otros le quitan rasgos, en otros la adornan más. Bueno, todo esto va a influir en la cuestión de cómo yo quiero mostrarme ante ti y depende de quién seas, ¿no? Ahí suele suceder en los casos de peritajes donde el sujeto quiere obviamente creernos o hacernos creer que falsificando o modificando su firma, modificando su rúbrica, nos va a engañar. Cuando sabemos que el inconsciente tarde o temprano lo va a traicionar y va a reflejar su forma, ¿no? Su nerviosismo, la actitud en la que se encuentre, el estado físico en el que se encuentre la persona. Entonces todo eso va a influir. Si estamos sentados, no vamos a escribir igual que estamos parados. Si tengo un soporte, por ejemplo, un folder, una hoja, no voy a escribir igual si lo dejo así tal cual en el escritorio, no se escribe lo mismo. Y esos son los factores que tienen que influir y que tenemos que tener siempre bien presentes para no cometer omisiones. Entonces, esta parte de analizar sí, prácticamente de forma muy precisa las firmas, ¿no? Las rúbricas y sobre todo el conocer al sujeto a través de un estudio obviamente ya más analizado por un experto. Maestra, ¿A tus órdenes? ¿qué significa si la firma roza el texto o escriben firman, perdón, dentro del texto? O sea, en medio o adentro del texto, no al margen izquierdo, ni derecho, ni abajo, ni arriba, sino adentro. O cerca, rozando el texto.
Estamos hablando de una persona que sumamente no quiere también mostrarse como es, al grado de que tacha y raya lo que ya se escribió con anterioridad. Inseguras, no se muestran y quieren obviamente interpretar lo que no es a través de la sociedad. Por ejemplo, me muestro que soy carismática, me muestro que soy una persona muy sociable, pero soy todo lo contrario ante yo mismo como persona. Porque hay personas que saben trabajar muy bien esa parte, inclusive a veces dicen, no inventes, o sea, eres muy contenta, eres muy feliz y en lo personal son personas sumamente deprimidas. Entonces esa parte donde rayamos, tachamos, rayamos es porque no queremos hacer notar algo, queremos esconder algo. Gracias. ¿Sí? Perfecto. Vamos a hablar de la rúbrica simplificada. Pues bueno, esta que significa que nos habla de una confianza en sí mismo, que inclusive nos habla de una espontaneidad, sencillez, serenidad, una personalidad un poco madura, auténtico, segura de sus capacidades y son sinceros. Estos son como cuando la rúbrica se alcanzan a notar algunas letras, ¿no? A veces suelen combinarse. Suelen llamarse las firmas legibles, ilegibles o semilegibles. Esta en este caso es simplificada porque podemos notar que hay letras en su actuar, en su escritura, y no está tan gariboleada, no está tan rayada, simplemente es el nombre y una línea, ¿no? Y, por ejemplo, en esta imagen, que son las rúbricas complicadas, interpretan como un sentimiento de inferioridad, deseo de no mostrarse, perdón, temor a no ser tenido en cuenta, son personas con una autoprotección y una defensa propia. Entonces, de lo que hablaba, si me vas a hacer tu firma y me la vas a hacer con muchísimo gariboleo, me la vas a encerrar, me la vas a tachar, me la vas a rayar, es porque no tanto tú a la sociedad, sino a ti mismo no te muestras, no te quieres mostrar tal como es y ni siquiera te aceptas tal y como es. Entonces, aguas con ese tipo de escrituras. A veces las vemos demasiado gariboleadas, demasiado rayadas y tachadas. Hablamos de una persona que tiene por ahí un conflicto emocional propio. Y pues bueno, no sé si alguien tenga más dudas, quiera compartir alguna de su documento analizado, si quiera compartirnos algo. Digo, esto es de manera propia, si no quieren compartirlo, no hay ningún problema. Y esta actividad es con este fin, de que ustedes se autoevalúen, se autoanalicen, y si no quieren compartirlo, de verdad yo respeto por completo esa parte. Yo tengo una duda. Adelante. Si uno quisiera analizar la pura firma sin el escrito, con la firma también es posible hacer la caja de escritura y repartirla entre el futuro, el pasado, y así como dividiste la hoja completa. Mira, no, de que se pueda analizar, pues lo analizas, ¿no? Dices, bueno, puedo yo interpretar tu firma en estas características, pero la verdad es que no se va a revelar el todo, puesto que en tu escritura me vas a revelar tu más íntimo yo. En tu firma vas a decir, ok, esto es mi firma, pero también se necesita una escritura para poder analizarla, puesto que si analizamos la firma de forma aislada, no nos va a revelar absolutamente algo muy a profundidad de la persona. Entonces siempre tenemos que considerar ok, me realizas un escrito y tu escrito tiene que llevar una firma, tiene que llevar tal cual una firma, no solamente el escrito como tal, sino también una firma, una rúbrica, el cómo tú te identifiques, el que tú le des esa autenticidad a tu documento, que digas, ok, yo ya hice esto y lo firmo porque es válido para mí, porque yo lo hice, yo lo realicé. Y ahí es donde nosotros estudiamos esa parte, porque como tal, sola, interpretarse, nos pudiera dar yo creo que un 20% de algo de la persona, pero no sería lo viable. Lo viable sería analizarla en conjunto. Ok, gracias. ¿Cómo podemos considerar una firma ideal? Pues aquella que esté equilibrada, que se note sencilla y que tenga unas características muy claras, ¿no? Obviamente que sea entendible, sea legible y que obviamente las características del texto sea igual que la firma. Esto obviamente pudiéramos decir que pudiera ser el nombre completo de la persona. Hay alguien que sí firma con su nombre completo, hay personas que solamente ponen su nombre, pero no hacen una rúbrica. Entonces, eso estaríamos hablando que es una persona, pues, obviamente, que sí se muestra tal y como es. O no tiene problema por mostrarse como es.
¿Sí? ¿Alguien más que quiera compartir algo o dudas? No, creo que no hay más dudas. Si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda respecto al tema que estuvimos viendo en esta tarde, pueden hacerlo en este momento. También por ahí en nuestras redes sociales, desde las transmisiones en vivo que estuvimos realizando, pueden enviar sus preguntas por medio de los comentarios en Facebook para hacérselos llegar a la maestra si tuvieran alguna duda. Una duda. Si posterior. Sí, adelante, por favor. Sí, nada más si el análisis de la escritura depende de lapicero, pluma, fuente o lápiz de grafito. Para nada, no influye. Eso sí tiene que ser pluma, lápiz, algún color. Eso sí no se pueden analizar firmas en plumón. Esto puesto que también no nos permite el conocer el trazo. Los plumones suelen marcar demasiado fuerte, entonces no nos permite. Analizaríamos con bolígrafo, pluma. Y el soporte sería nuestro papel, una hoja totalmente en blanco, tamaño carta. Y aquí también es importante analizar que no se la tenga, o sea, podemos decir, ok, te entrego a ti la hoja a tu propia mano y ver el sujeto con qué mano toma la hoja. Si con la mano derecha, si es la mano izquierda, con qué toma los lápices, si fue la mano derecha o izquierda. Esa es la forma en la que también podemos analizar si la persona en qué hemisferio, con cuál hemisferio trabaja. Porque podrían estarnos engañando escribiendo con, hay personas que escriben con ambas manos. Entonces, por no querer sacar su yo, van a escribir con una que digan, ay, aquí se me va a ver toda mal escrita. Entonces, es la parte en la que inconscientemente, al momento de darle algo a alguien en la mano, lo toma con la mano que es con la que es de su apoyo. Sí, muchas gracias. De nada. Muchas gracias, maestra. Pues si ya no hay alguna otra pregunta, si posteriormente surgieran más dudas cuando vean ustedes la grabación que está por Facebook Live, después nos pueden escribir por medio de WhatsApp para que nosotros les hagamos llegar sus dudas a la maestra y se les pueda dar alguna respuesta. Pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Muchísimas gracias a la maestra Valeria que nos estuvo acompañando el día de hoy con este tema tan importante. Estos temas son parte de lo que nosotros vemos en el diplomado tanto de documentoscopía y grafoscopía como en el de documentos cuestionados. Muchísimas gracias a todos por su participación. Por ahí los que solicitaron constancia les estará llegando el día miércoles a su correo. Por ahí nos dejan también sus datos. Los que quieran todavía solicitar constancia pueden hacerlo. Los invitamos a que estén muy pendientes de nuestras redes sociales, en Facebook, en WhatsApp, en Instagram. Pueden estarnos siguiendo, ahí publicamos todas las convocatorias de los cursos y los diplomados que mes con mes estamos promocionando para ustedes. Ahorita tenemos pendiente por iniciar los cursos en materia laboral, que este mes de mayo es en materia laboral y de seguridad social. Por ahí vamos a iniciar ya muy pronto el curso de seguridad social. Vamos a tener también por ahí el curso de oralidad en materia laboral con la maestra Gabriela Leolín y el licenciado Paul. Entonces, por ahí si gustan recibir información, nos mandan un mensajito y con gusto les enviamos los datos. Estén muy atentos porque próximamente se van a estar lanzando las convocatorias de perito en hechos de tránsito terrestre, en documentos cuestionados. Vamos a tener por ahí la segunda convocatoria de este año del diplomado en psicología jurídica. También por ahí vamos a tener los cursos en materia de evaluación de bienes inmuebles. Entonces vamos a estar muy activos este mes y el mes de junio
Entonces, para que por ahí estén muy atentos de las conferencias y los cursos que vamos a estar ofertando. Muchísimas gracias a nombre del director general, el doctor Anatolio González Emigdio, de su servidora y de todo el equipo que forma la Facultad Libre de Derecho de Guanajuato y del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Agradecemos la participación de todos y sobre todo la participación de la maestra Edna Valeria. Muchísimas gracias a todos y que pasen una excelente tarde. Gracias por la invitación, maestra. Me despido de ustedes. Gracias. Y pues bueno, dime cómo escribes y te diré quién eres. Gracias, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.